Gracias por informarse con Hechos AM. Llegamos ya al 24 de junio de 2021. Esta mañana vamos a conversar con el diputado por el partido Nuevas Ideas, Caleb Navarro, y vamos a hablar sobre las reuniones que ha tenido la comisión que investiga los fondos entregados a organizaciones no gubernamentales. Ayer salieron a la luz datos interesantes respecto a esta situación de la erogación de fondos que se hacía cada año. Y bueno, es una cantidad interesante la que está saliendo de datos relacionados con este tema. Pero vamos a poner un poco de contexto y luego saludamos a nuestro invitado. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que las primeras investigaciones a las ONGs en El Salvador indican que los diputados les aprobaban fondos, principalmente a aquellas que contrataban a familiares y amigos de los mismos diputados y de otros políticos, con una nueva variante de plazas fantasmas. La labor de la institución no era fiscalizada. Castro aseguró que en la investigación buscan revelar la verdad sobre uno de los mecanismos de corrupción más profundos y enquistados en las pasadas administraciones legislativas. Vamos a llegar a las últimas consecuencias, expresó. La comisión especial que investiga el uso de estos fondos citó a declarar a dos ex técnicos de la Comisión de Hacienda y del Presupuesto, Alejandro Solano y Noel Orellana. Orellana fue el primero que asistió. Según sus declaraciones, no había un procedimiento legal que estableciera un requisito para que las ONG solicitaran un apoyo financiero a los diputados. Eran los legisladores los que hacían las valoraciones, expresó. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas del quehacer legislativo con el diputado de la bancada CIAN, Caleb Navarro. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, el diputado Navarro está con nosotros. Buenos días, bienvenido a este espacio, qué bueno que puede acompañarnos. Buenos días, Manuel, buenos días, El Salvador. Es un gusto, es un privilegio para mí estar por acá informando a la población. También envío un caluroso saludo para nuestra gente de San Miguel, el departamento donde soy diputado. Aquí estamos a tus órdenes y esperamos tener una cordial plática. Caleb, ayer decíamos que hubo una reunión interesante de la comisión que está investigando los fondos entregados a organizaciones no gubernamentales. Hablaban dos técnicos de lo que fue la Comisión de Hacienda en tiempos anteriores. Hablábamos de dos técnicos, uno de ellos es magistrado del Tribunal Supremo Electoral y daba información interesante respecto a esto. ¿Cómo ven ustedes el curso que está tomando esta investigación que están haciendo ustedes como Asamblea Legislativa? Bueno, decirte primero que el día de ayer realmente como comisión especial estuvimos desde las 10 de la mañana hasta ya pasadas las 6 de la tarde. Estuvimos entrevistando, como bien lo has acotado, a un ex técnico de la Comisión de Hacienda específicamente, porque la Comisión de Hacienda era la que realizaba estas asignaciones presupuestarias en el presupuesto general de la Nación para beneficiar a estas ONG. En un primer momento tuvimos al señor Orellana, como bien lo has dicho, magistrado actual del Tribunal Supremo Electoral. Y en la segunda parte tuvimos al señor Noel. Estuvo Noel Orellana y Alejandro Solano. Alejandro Solano en la segunda parte. Y encontramos información muy interesante. Queda establecido por declaraciones del señor Orellana que no existe un mecanismo, no existía un mecanismo legal, es decir, no existía ninguna ley, ni en el reglamento, ni en la Constitución, ni en ninguna parte de nuestra legislación actual que regulara la forma en la que se iban a distribuir estos fondos. Queda establecido entonces que realizaban o abusaban arbitrariamente de un mecanismo y él en claras y pausadas voces estableció que en muchas ocasiones puso del conocimiento a su jefe inmediato, que en este caso era Solano, su jefe inmediato, que ese mecanismo no estaba regulado por nuestra ley y que en algún momento, dice él, y yo le advertí que no lo siguieran haciendo. Realmente eso es lo primero que queda establecido. Claro. Al cotejar nosotros esta comisión ha estado permanentemente desde que nos juramentaron
y hemos encontrado, además de eso, hay soporte en las grabaciones audiovisuales, hay soporte de igual manera con lo que se discutía en la comisión versus lo que se discutía o lo que se plasmaba en el dictamen. Ese es el primer hallazgo más grande que nosotros hemos escuchado a viva voz del señor Orellana, que no existía un mecanismo, y él utilizó en varias ocasiones una palabra que quiero decirte a ti y a la población, que esos fondos eran usados o eran incorporados discrecionalmente. Es decir, se ponían de acuerdo entre los diputados e incluso el señor Orellana realizó una ilustración de cómo le decían. Y decía, mire, a mí me decían, aquí está la lista, vamos a incorporar, y decía él, le vamos a agregar, dar 2.000 a esta ONG, le vamos a dar tanto, y al final decía él, ejemplo, decía, sumaban $2 millones, y decía él, y también me decían de dónde yo iba a descontar, o le iba a restar al presupuesto, en qué rubro. Y ahí viene el otro hallazgo, y es que inflaban la cantidad de imprevistos del Ministerio de Hacienda, fíjate Manuel, de imprevisto, y al final lo inflaban con el objetivo de hacerlo cuadrar con las ONGs a las que ellos les iban a dar dinero. Esto es algo bien interesante, porque todo este dinero pudo haber sido distribuido en carteras importantes de nuestro país. Nosotros escuchamos hace poco al presidente Nayib Bukele un anuncio que se iba a realizar un cambio general en los hospitales de camas, por ejemplo. Claro. Incluso decía que habían camas de 50 años en este momento. Por ahí apareció uno diciendo, mire, pero todavía hay camas que sirven, ¿verdad? Están acostumbrados a darle al pueblo salvadoreño lo que no sirve. Entonces, esto es bien importante decir que ellos, decía él, ese es el segundo hallazgo. El tercer hallazgo, decía él, pasábamos hasta 2 semanas tratando de cuadrar el presupuesto. Fíjate, era un entramado pero tan planificado que tenían que nadie les decía absolutamente nada. Pero llamaba la atención, Caleb, también cuando le preguntaron en este caso, a Noel Orellana, que era técnico de la Comisión de Hacienda, respecto a qué participación tenían ellos como técnicos a la hora de hacer estas distribuciones, que sabían que no había un reglamento para hacerlas. Entonces, y él decía, esto se hacía en privado. A nosotros solo nos decían, hagan las correcciones y hagan, me imagino en este caso, que el presupuesto cuadre. Sí. Él decía, y fue bien enfático en manifestarlo, que tenían el presupuesto, ingresaba por ventanilla el presupuesto, y cuando ya iban a aprobarlo, el presidente de la Comisión de Hacienda le decía, mira, aquí está esta lista, y a estas ONG le vamos a dar. Entonces, él únicamente explicó que él nada más recibía esa lista y los incorporaba, que él estaba obligado como técnico a obedecer al presidente de la comisión. Ese es un punto importante, Caleb, porque preguntando sobre con qué diputados que había presidido la Comisión de Hacienda había pasado este tema de la distribución discrecional de fondos, y se mencionó a gente que ha estado presidiendo la Comisión de Hacienda en diferentes, digamos, periodos de la historia reciente de El Salvador. Ahí se mencionó, por ejemplo, a la exdiputada Carmen Elena Calderón de Escalón, doña Milena Calderón, quien fue pues recientemente alcaldesa de Santa Ana. Se mencionó también a Julio Gamero, quien fue diputado por el Partido Arena. Se mencionó a Gerson Martínez, quien fue ministro de Obras Públicas, y también fue presidente de la Comisión de Hacienda en periodos legislativos anteriores, e incluso también a Lorena Peña, quien fue presidenta de la Asamblea Legislativa y además presidenta de la Comisión de Hacienda. Esto es importante porque hay que señalar digamos, estos puntos para que los ciudadanos vayamos entendiendo en qué periodo se pudo haber dado, digamos, esta situación de la discrecionalidad a la hora de entregarle fondos a organizaciones no gubernamentales. Sí, realmente cuando nosotros consultamos y le preguntamos a esta persona, al señor Orellana,
que dijese nombres puntuales, él decía, miren, la verdad yo mentiría, yo no me recuerdo, pero el equipo técnico estuvo atento y le llevó los últimos presidentes que había tenido esta Comisión de Hacienda, y pues a él no le tocó más que empezar a decir, mire, yo recibía órdenes de la modificación de Lorena Peña, yo recibía órdenes de modificación para las ONG de Gerson Martínez. Y lo que pasa aquí, Manuel, te voy a decir algo, y que el pueblo salvadoreño lo tiene que saber, aquí se repartía en el pastel, aquí los diputados llegaban y para lograr tener consensos, fíjate bien, esos consensos que son para robarle el dinero a la población, porque no son consensos para un beneficio para el pueblo. ¿Qué es lo que hacían? Mira, dame tanto para esta ONG y yo te voy a dar mi voto. Dame tanto para esta otra ONG y vas a contar con mi apoyo. Pero hay también otro elemento importante, Caleb, y es que hay una cantidad de digamos, organizaciones no gubernamentales que han estado recibiendo fondos, pero algunas sí tienen con qué responder sobre la administración de esos fondos. No, y que han hecho un trabajo a favor de la ciudadanía y también que han hecho un trabajo, digamos, que es comprobable. Pero el punto está en aquellas ONG que no tienen un plan de trabajo, que nunca, que solo tenían, digamos, una razón de existir, pero que realmente no tenían un fundamento de cómo utilizar los fondos que en este caso les daban desde la Asamblea Legislativa, porque este es un punto importante, porque sabemos que son diferentes organizaciones, pero no podemos meterlas a todas en un solo costal, porque ahí es donde se da, digamos, esta situación un tanto complicada del uso que se le dio a los fondos. Dos cosas con lo que acabas de decir. Primero, un mensaje de tranquilidad para exactamente esas organizaciones que hacen su función social. Nosotros no estamos en una cacería de brujas, ni la bancada Cian está con algún revanchismo o siguiendo políticamente a alguien como lo quieren. Yo no sé por qué se puso nerviosa Lorena Peña ayer, como a eso de las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Realmente cuando empezás a dar explicaciones y nadie te las está pidiendo, como que es bien raro eso, ¿verdad? Ella habló en una de las publicaciones, decía que había hasta cierto punto una persecución y ellos calificaban incluso el trabajo de ustedes como un show que están montando. Decía. Sí, pero bien raro porque ha estado bien calladita y ahora no lo dijimos nosotros, llegó un ex técnico a decir, miren, a mí una de las que me decía que modificara el presupuesto era la diputada Lorena Peña. Entonces se empezó a ver un poco de nerviosismo en ella, pero lo que te decía, estas organizaciones no gubernamentales que han hecho su función social, obviamente hay ONG, Manuel, que son reconocidas, que tú sabes que han hecho la función social. Estas ONG, yo quiero decirles, tengan tranquilidad, tengan la certeza que ustedes han hecho esa labor social, han llevado a la población esos programas que ustedes impulsan. Para ustedes no va absolutamente nada de eso. Y aquí encontramos la segunda parte, el hallazgo, el siguiente hallazgo. A última hora decía el magistrado Orellana, a última hora, le decían, ya cuando estaba todo cuadrado, mira, vamos a meter estas otras. Y le preguntábamos, ¿y usted se aseguraba que esas fundaciones tuvieran existencia legal? Fíjate, un requisito básico, o sea, que exista la ONG, no había verificación. Es decir, que yo podía poner aquí los 5 hermanitos o dame una mano o no sé qué, aquí como ONG, un minuto antes de la aprobación. Y se aprobaba a saber a quién. Es decir, es posible que físicamente, con este hallazgo que nos ha dicho el magistrado Orellana, es probable que esto sea algo mayor todavía. Es decir, tuvieron el descaro de quitarle de los impuestos de los salvadoreños. Y cuando yo digo de los impuestos, se me viene a la memoria, como yo siempre lo he dicho, la imagen de aquel salvadoreño y salvadoreña que sale a las 3 de la madrugada a trabajar. Aquel que sale a los mercados, aquel taxista,
aquel motorista de buses, aquella persona que sale a vender verduras, aquellas personas que salen a luchar diariamente. A esas personas le robaron el dinero, a esas personas que les cuesta, porque aquí la gran empresa siempre fue beneficiada para no pagar impuestos. Ellos siempre han tenido su status quo. Hoy que nosotros como bancada Cian estamos tocando ya estos intereses, yo creo que empezará un problema grande también de poderes acá. Entonces se nos dijo, mire, y usted se aseguraba que tuviera balances, que tuviera una visión social, que de verdad tuviera un plan. O sea, si yo voy a dar $100,000 a una ONG, es porque me han llevado un plan bien específico, me han dicho, mira, fíjate que vamos a comprar unas sillas de ruedas y vamos a dar un programa de capacitación y lo vamos a llevar a estas personas de tal municipio del país y les vamos a dar capacitación en esto otro. Tengo un plan específico para ejecutar los fondos, pero acá, a última hora, decían, aquí está el dinero, incorporemos esta ONG, y ni siquiera se fijaban si estaba debidamente constituida. Esto es grave, esto realmente nos encienden las alarmas, que fue descarado completamente este robo. ¿De cuánto dinero podríamos estar hablando? Ustedes hablaban y daban una declaración hace unos días cuando decían que eran por lo menos 270 millones en un periodo específico, pero estamos hablando que esta ha sido, de acuerdo a las declaraciones que daban los técnicos, ha sido una práctica que ha venido en diferentes periodos de la Asamblea Legislativa y que como decía él, se dio con diferentes presidentes de la Comisión de Hacienda y estamos hablando de periodos de 3 años cuando, digamos, estas personas presidían las comisiones. Entonces, sí, estamos hablando de un tiempo que va más allá de los últimos 5 años, vamos mucho tiempo más atrás. Exacto, sí, estamos hablando, inicialmente salieron en los medios, nosotros recibimos una información del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda lo que fue, lo que nos dio fue los datos de los últimos 10 años de las ONG y salió el número que tú me estás diciendo, el número de ONG, pero dentro de esas ONG obviamente están ONG que han cumplido su función. Claro. Entonces, lo que nosotros podemos advertir es que realizaban una asignación sin estar debidamente legal en nuestro país, lo realizaban a discreción, lo realizaban a ONG incluso que no existían legalmente porque no había un proceso de validación, lo hacían a discreción y por otro lado tenemos la versión del que fue jefe de técnicos que realmente el señor estuvo intentando o tratando de tenernos 2 horas mintiéndonos. ¿Por qué digo mintiéndonos? Porque nosotros como comisión podemos preguntar, pero nosotros no preguntamos por preguntar, preguntamos porque tenemos una base establecida de lo que ya estudiamos en la comisión. ¿Se refiere a la declaración que daba Alejandro Solano? Alejandro Solano, sí. Él mantuvo en toda su intervención, o en la primera parte, no, mire, fíjese que mi trabajo fue, sí, yo era jefe, ¿verdad?, de Orellana, sí, pero yo no veía lo de Hacienda, yo no supervisaba los dictámenes de Hacienda, yo no sé nada de Hacienda, yo lo que hacía era algún requerimiento incluso le preguntaron si solo era requerimiento de café que hacía o de mobiliario. Entonces es increíble la manera en que él quería sostener esta situación o esta mentira. Te digo mentira porque después esta comisión, como tú lo pudiste advertir o si lo viste por redes sociales, nosotros como comisión le presentamos un documento. Siempre se desmarcó, siempre dijo, no, mire, la verdad yo no veía absolutamente nada de Hacienda, porque no me daba documentos para eso. Y por último le sacamos un documento de Hacienda, de la Comisión de Hacienda, donde estaba plasmada su firma. Entonces, ahí ya cambió la versión, dijo, sí, es que no es que no los revisaba, no es que no me los daba. Entonces, a esta comisión es seria, Manuel. Y a esta comisión no van a llegar a mentirles. Entonces, nosotros vamos a
en su debido momento vamos a realizar acciones porque esta comisión no es para algún tipo de revanchismo, sino es para dignificar a los salvadoreños, para darle la información a los salvadoreños que ellos han solicitado. En honor a la verdad, nosotros tenemos que hacer justicia en todos estos casos. Nadie, Manuel, nadie puede quedar exento si realizó este mecanismo, si se aprovechó de los fondos del Estado. Nadie va a quedar exento de eso, nadie, absolutamente nada. Esta comisión es seria y va contra todos. Una de las interrogantes, Caleb, es hacia dónde se fueron esos fondos, porque decíamos, hay organizaciones no gubernamentales que han hecho una labor social y que pueden decir, miren, sí, nosotros recibimos fondos, pero aquí están los proyectos, aquí está la gente beneficiada. Pero ¿qué pasa con las organizaciones que solo recibían fondos por recibirlos y que no tenían ningún tipo de fundamento a la hora de administrarlos o a la hora de distribuirlos? Entonces, ¿hacia dónde se fueron esos fondos? Bueno, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, escribía un tuit, no sé si lo vistes, y decía que la Corte de Cuentas estaba dando finiquitos express. Exactamente, porque decía de que al parecer ante el tema de la investigación que ustedes están haciendo, la Corte de Cuentas, él lo señalaba y decía de que estaba dándole pues como digamos documentos para justificar los fondos a las diferentes organizaciones no gubernamentales. Exacto. La Corte de Cuentas contesta incluso, dijo que estaba en una nueva era, parece fue que lo que dijo eso, y dijo de que no, que ellos no se iban a prestar en absolutamente nada. Por su bien, por su bien. Si nosotros como comisión llegamos a advertir que una de las ONG que ha salido beneficiada y se ha aprovechado el dinero del pueblo y anda un finiquito de la Corte de Cuentas y encontramos que fue fraudulento y que nunca ejecutaron los fondos, allá de los magistrados que lo hayan firmado, porque en este momento no está el pueblo salvadoreño para aguantar más carga, Manuel. Pero ¿no considera que eso puede ser interpretado como una amenaza de parte de la Comisión hacia la Corte? No, no es amenaza. Lo que sucede es de que si tú eres un ente contralor, tenés que ser muy responsable, tenés que ser un ente muy dedicado y no podés, de todos es conocido que le dieron finiquito a Tony Saca, ¿o no, Manuel? Le dieron finiquito a Tony Saca, le dieron finiquito a Cifrido Reyes, a todos estos personajes que después fueron procesados. Entonces, ¿qué credibilidad o qué transparencia es el que transmite este órgano contralor? Ninguna. Entonces, nosotros esperaríamos, y como en ninguna manera es una amenaza, simple y sencillamente que nosotros no vamos a permitir que las instituciones o los entramados de corrupción sigan funcionando en El Salvador. Nosotros como bancada CIAN, desde el primer momento llegamos y no llegamos a jugar, no llegamos a departir un vino o unos bocadillos el 1 de mayo o a despilfarrar dinero del pueblo. Nosotros desde el 1 de mayo llegamos a trabajar para los salvadoreños y salvadoreñas que nos han puesto en este lugar. Eso es lo que el pueblo quiere. Raro hubiese sido que la bancada CIAN hubiese llegado a darse las diestras de compañerismo, a abrazarse con los de ARENE del FMLN y a decir aquí todo es amor y paz. Eso hubiese sido lo raro. Pero nosotros, Manuel, desde el día 1 estamos trabajando por nuestra gente, por nuestro pueblo. Y esta comisión seguirá investigando. Vienen más sorpresas pronto que se van a enterar todos los salvadoreños. Poco a poco, yo considero de que la mentira la puedes sostener por un corto tiempo únicamente. La mentira no es sostenible en el tiempo, porque en cualquier momento la verdad la alcanza siempre. Entonces, lo que sucedió ayer en el interrogatorio realmente fue penoso y fue ante las cámaras y ante el público. Nosotros no andamos reuniéndonos con ninguna persona en privado. Esta bancada CIAN no tiene no va a tener esa práctica corrupta que tuvieron los diputados anteriores. Los diputados iban a negociar allá a la empresa privada o iban a negociar a otro lado
los puestos, los presupuestos, las comisiones, las leyes. Mira, aquí te voy a dar esta ley, por favor me la pasas en tu comisión y pasarlo a dictamen mañana, por favor. Es decir, venían de otro lado las leyes. Nosotros no nos vamos a prestar a eso. Nosotros vamos a legislar ¿para quién? Para nuestra gente y para nuestro pueblo. Muy bien, vamos a hacer un espacio para comerciales. Les pedimos a ustedes que sigan con nosotros. Hoy conversamos con Caleb Navarro, diputado por Nuevas Ideas y también secretario de esta comisión que está investigando el destino que pudieron haber tenido los fondos que se entregaron a través de la Asamblea Legislativa a diferentes organizaciones no gubernamentales. Vamos a regresar en cuestión de minutos. Gracias por estar en sintonía de Noticiero Hechos. Esta mañana en el espacio de la entrevista tenemos con nosotros al diputado Caleb Navarro, diputado por Nuevas Ideas y también secretario de la comisión que está investigando el destino que pudieron haber tenido los fondos entregados a través de la Asamblea Legislativa a diferentes organizaciones no gubernamentales. Ayer esta comisión recibió declaraciones de ex técnicos de la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa y daban puntos interesantes de análisis. Por ejemplo, la discrecionalidad con la que se entregaban los fondos, es decir, algunos diputados incorporaban organizaciones no gubernamentales para que se les dieran fondos sin haber una investigación previa de la labor social o el destino que iban a tener esos fondos. Esto, Caleb, obviamente da un giro a la investigación y nos pone en contexto en cuanto, digamos, a qué pudo haber ocurrido con los fondos. ¿Consideran ustedes que estos fondos fueron a parar a cuentas privadas, a financiar campañas de personas en específico, a financiar actividades de partidos políticos? ¿Puede ser ese el destino de estos fondos? Sí, realmente aquí nos vamos a encontrar de todo. Nos vamos a encontrar desde ONG que fueron utilizadas, obviamente como fachadas, para ir de viajes a algún lugar turístico, para algunas situaciones estéticas que se realicen. Hablamos de procesos de cirugía estética. De cirugías o de cuestiones sí, personales, físicas. Nos vamos a encontrar también inversión en estos fondos en campañas políticas. Nos vamos a encontrar también para cuestiones personales, para
vehículos o propiedades. Esto es el inicio. Esta comisión, como todos los salvadoreños y todas las salvadoreñas lo han podido apreciar, esta comisión va paso firme en la investigación y realmente el día de ayer fue muy fructífero. Encontramos también una situación bien complicada, cuando decía también Solano que esa comisión de Hacienda era una burbuja, decía él. Nadie se podía acercar a la comisión de Hacienda. Y que incluso entre todos los técnicos decían de que esa era la mejor comisión que existía en la Asamblea Legislativa, porque se movía el dinero, se movían los fondos. ¿Cómo operaban, por ejemplo, los ministros de Hacienda de los gobiernos anteriores con la Asamblea Legislativa? Se sentaban a realizar una negociación. Ojo, no negociación en pro a favor del pueblo, sino una negociación, mira, apróbame esto y yo te apruebo esto. Siempre buscaron el beneficio personal, nunca buscaron el beneficio de nuestra gente. Pero cuando la comisión termine, en este caso la comisión especial que está investigando y de la que usted forma parte, termine todas las pesquisas que está haciendo y ya tenga cifras, ya tenga nombres, ya tenga datos, ese informe va a ser entregado a la Fiscalía para que sea la que abra los expedientes necesarios de todas las personas que pudieron haber incurrido en irregularidades en el manejo de estos fondos, o qué es lo que esperarían ustedes al cierre ya del trabajo, porque estamos en un periodo en el que todavía ustedes ya están entrando en materia y sacando a relucir información que era de uso, digamos, solo de la Asamblea Legislativa y hasta cierto punto se manejaba con mucha discrecionalidad en la Comisión de Hacienda. Exacto. La comisión juramentó a un equipo de abogados penalistas y estos abogados penalistas están tomando nota, están documentando todo lo que va sucediendo en la comisión y son aquellos que nos están asesorando para ver el curso real para poder hacerlo. Obviamente, esta investigación debe de dar sus frutos. ¿De qué manera? Haciendo responsables a las personas, ya sea civil o penalmente. Entonces, vamos a escuchar la asesoría que nos pueda brindar este grupo, este equipo de abogados penalistas y dependiendo de la recomendación, si ellos nos recomiendan ir a la Fiscalía o que ellos van a ir como querellantes o que ellos van a definir el mecanismo real, verdadero y que sea más efectivo. Lo que nosotros queremos decirle a la población es que nosotros hemos llegado a destapar toda esta corrupción que ha estado enquistada por más de 30 años en este primer órgano del Estado como es la Asamblea Legislativa. Hemos llegado y hemos encontrado una asamblea completamente abusada por los diputados salientes, completamente tomada. Ya el pueblo salvadoreño sabe de la casa de campaña que tenía Arena dentro de la Asamblea Legislativa, sabe de los abusos que realizaba con compras, por ejemplo, las compras que realizaba en desechables, en vasos y en todo eso. El ex diputado Cifrido Reyes llenó un piso completo de desechables, compró para 16 o para 14 años vasos, a saber para quién, a quién benefició. Sabemos nosotros todos los abusos que este primer órgano del Estado tenía. Sabemos que los diputados no llegaban a trabajar, solo llegaban el día de plenaria y de ahí yo me admiré el primer viernes que yo pasé en la Asamblea Legislativa. Yo llego todos los días a la Asamblea Legislativa, llego desde las 7:30, 8 de la mañana y son las 7, 8 de la noche a veces y ahí estamos en la Asamblea todavía. Yo me admiré ya tipo jueves, viernes, completamente solo y vacío en la Asamblea. Yo dije, bueno, ¿y dónde están todos los empleados que dice que hay acá, que dicen que hay 1.500, 2.000 empleados? ¿Dónde están? Yo no veía absolutamente nada, solo veía a Canelo y a Chocolate, a los dos perritos. De ahí yo no veía a nadie más y me dijeron, no, es que fíjese que los diputados se van, decía, se van a territorio los días viernes. ¿Cuál territorio? Se van a pasarla, se agarran vacaciones y algo más. Fíjate, ahorita con los diputados de Arena, y fíjate bien, solo están un momento a veces en la plenaria y el suplente y ellos se van
o son tan descarados que ni el suplente a veces llega. No aguantan las plenarias, no aguantan estas sesiones, como las sesiones de antes eran un ratito y ya sabían que iban, vamos a declarar hijo meritísimo a no sé quién, lo declaraban y bueno, ya terminamos la plenaria, vámonos. La producción legislativa que lleva esta nueva asamblea es de alta calidad y nosotros creo que vamos a cuadruplicar o triplicar el trabajo que realizó la asamblea anterior. En el caso de la comisión que está investigando a las organizaciones no gubernamentales, ¿cuáles son, digamos, las otras citas que tienen ustedes? ¿A quiénes más van a llamar para que declaren y para que respondan a las preguntas que ustedes tienen como bancada y como comisión? Sí, nosotros llevamos una línea de investigación. Me encantaría compartirte ahorita esa información, pero resulta que aquí en El Salvador cuando se ha filtrado información con mucha antelación, lo que hacen es, se van para Nicaragua, se van dicen que van a hacer una asesoría en México, o se van para Honduras, y que andan haciendo y ya no vuelven. Caso, por ejemplo, Norman Quijano, ahí está todavía y lo están esperando, pero creo que va a estar bien complicado, ya no vuelven. Entonces, tú como periodista vas viendo, te vas dando cuenta de las pautas que la investigación va haciendo. El día de ayer salieron nombres de exdiputados, también tenemos nosotros certeza que hay actores políticos o expolíticos detrás de cada ONG, y esas en su momento van a ser notificadas, van a ser investigadas, van a ser interrogadas, y lo que nosotros queremos es llegar al fondo de la investigación. Lo que nosotros queremos es saber la verdad. Por eso nosotros en reiteradas ocasiones el día de ayer le decíamos a los dos técnicos, miren, díganos la verdad, está bajo juramento, díganos la verdad, cómo sucedía la cosa, porque si ellos colaboran, Manuel, si ellos colaboran, es más fácil y no nos vemos obligados a que digan la información bajo otras presiones, ¿verdad? Sino que quisiésemos nosotros que colaboraran, que ayudaran, que explicaran cómo lo hacían, y nos queda completamente claro, a palabras de la persona de interés, el magistrado Orellana que llegó, él habló tan natural, él habló no se reservó absolutamente nada, lo habló tan claro de cómo era el entramado para poder beneficiarse de estas ONG, agregar a las ONG los listaditos que ya le pasaban a él. Decía él que pasó 2 semanas en una ocasión cuadrando 2 centavos, decía, porque no le daban, porque desconfiguraban todo el presupuesto. Pero en este caso, los técnicos podían, digamos, desde su posición, sabían lo que estaba ocurriendo, porque Noel fue bien claro cuando él dijo de que no hay un reglamento sobre cómo asignar esos fondos. Me imagino que ustedes como asamblea y como comisión van a recomendar que se cree un reglamento para digamos, establecer los requisitos que deben de cumplir, en este caso, las organizaciones no gubernamentales para recibir algún tipo de fondo del Estado salvadoreño. Sí, obviamente yo siempre pongo el ejemplo que la realidad va siempre más adelante que el derecho. Entonces, el gran reto que tenemos nosotros como nuevos parlamentarios y nuevos legisladores es legislar acorde a nuestras realidades. Es decir, siempre yo pongo el ejemplo, antes en el Código Penal no existía, por ejemplo, el homicidio, el feminicidio, ahora ya lo regula después de muchas actuaciones. No creas, Manuel, que la falta de regulación era algo que ellos ignoraban, no, es que de hecho de eso se aprovechaban también. Mira, no está regulado legalmente, entonces como no está regulado legalmente, vamos a abusar de este derecho. Vamos a abusar de esto. Tengo acá, Caleb, una de las declaraciones que daba, en este caso, Noel Orellana, quien es magistrado del Tribunal Supremo Electoral y quien por años fue técnico de la Asamblea Legislativa y trabajó directamente con la Comisión de Hacienda. Y él decía, en uno de los puntos, cuando estaba, digamos, compareciendo ante ustedes, decía, yo estoy consciente que estoy bajo juramento, es bien difícil para mí poder saber cuál era el criterio que cada diputado tenía para asignarle a determinada fundación, hablaba de los fondos, claro. Si había un interés particular, no me lo iban a decir a mí, dijo Noel Orellana. No es que uno sea de confianza incondicional de un diputado, uno facilita el trabajo, el asesor institucional, por eso tenían ellos asesores también de carácter particular,
porque decía, en este caso, se podría decir que a Noel Orellana solo le daban órdenes de qué tenía que hacer. Exactamente, así, y ahí yo le agrego una palabra que él dijo cuando yo le pregunté, entonces, ¿cuáles eran los parámetros para darle? Y dijo, totalmente discrecional. Es decir, lo que se le ocurriera en la negociación a los diputados en ese momento, así le otorgaban los fondos. Esto es grave porque, repito, El Salvador no es un país que tiene grandes riquezas, como que le sobre riqueza económica. Sabemos nosotros que los presupuestos que se daban en nuestro país eran presupuestos incluso desfinanciados y que no iban a impactar a las carteras más importantes que teníamos en nuestro país. ¿Será que El Salvador tenía suficiente dinero como para estarle dando 5 millones, 10 millones, 15 millones, 3 millones cada año a las ONG? ¿Será que teníamos esos recursos económicos? No los teníamos bajo ningún concepto. Entonces, a esa verdad es la que nosotros vamos a llegar en los próximos días. La presidenta de la comisión va a anunciar la sesión que vamos a realizar. Vamos a girar algunas citas, vamos a escuchar a otras personas, vamos a verificar unos documentos que tenemos pendientes de verificar, vamos a cotejar información con lo magnetofónico que nosotros tenemos, y estas tres cosas las vamos a llevar de la par, y quien va a saber todo esto es el pueblo salvadoreño en su tiempo y forma. ¿Considera usted, Caleb, que se pudo haber abusado de la figura de las organizaciones no gubernamentales para en este caso, obtener fondos del Estado salvadoreño para diferentes fines que no eran, digamos, los planteados en los nombres o los planteados en lo que solicitaban a la Asamblea Legislativa que se les asignara? Sí, seguramente. El pueblo salvadoreño se va a enterar. Incluso, fíjate, decía Solano, yo no decía al inicio, primera vez que me doy cuenta que se le daba dinero a una ONG. Fíjate. Declaración de Alejandro Solano, así que lo fue dijo. Jefe de técnicos en la Asamblea Legislativa. Jefe de técnicos, y no solo jefe de técnicos, sino que él es el que estaba orientando al presidente de la Asamblea en la sesión, en la plenaria. Él estaba atrás y decía, no, fíjese que para mí es nuevo esto, decía. Mantuvo esa calma por 1 hora, creo yo, o 2 horas, pero después ya no pudo mejorarlo. Y decía, no, fíjese que yo no sabía absolutamente nada. Cuando le mostramos la fotografía junto con Javier Simán en una comisión de Hacienda, yo creo que se asustó un poco. Ya había salido esa foto, ya mucha gente la tenía, pero le decíamos nosotros, ¿será que usted no quiere decir la situación porque se siente presionado, se siente amenazado? No, mire, yo no me siento amenazado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nosotros sí creemos, estamos más que seguros que hubo un abuso grande completamente, y lo que viene es grande, porque hay un descaro total de apropiarse de los fondos del Estado, como el descaro, por ejemplo, de las dietas excesivas, de las remuneraciones que se autorrecetaba Sigfrido Reyes en la Asamblea Legislativa, que él mismo, en los viáticos, él mismo se autorizaba cuánto se iba a dar diariamente, y así se fugó un montón de dinero en la Asamblea Legislativa. Da un poco da mucho pesar, da nostalgia incluso, pensar cómo estos políticos, cómo estos malos políticos se robaban el dinero de la gente. Cómo estos malos políticos, ojo, no únicamente tenían bonos, tenían vehículos, tenían gasolina, tenían telefonía, cosas que esta nueva bancada CIAN no las tiene porque las hemos eliminado por completo. Tenían comodidades, y aparte de lo que te estoy diciendo, no llegaban a trabajar. O sea, eso es lo peor, no llegaban a trabajar, y aparte de esto, eran ladrones. Entonces, ahí se pegan al pecho, golpes al pecho, y dicen de democracia, de transparencia,
de separación de poderes, de pesos y contrapesos, pero en realidad eso lo dicen, ¿para qué? Únicamente lo están diciendo cuando le tocan los intereses a ellos. Esta Asamblea Legislativa, por ejemplo, eliminó la participación en una sesión de todas las instituciones en la que por un reglamento en ley o por una modificatoria de ley tenía participación la empresa privada. ¿Qué hacía la empresa privada, por ejemplo, en el Instituto Salvadoreño de Seguro Social? ¿Por qué tomaba decisiones? ¿Por qué estaba en CEPA? ¿Por qué estaba en obras públicas? Habían hecho en su reglamento que nada más podía ganar una obra el que hubiese ganado una anterior. Entonces la misma rueda de caballito todo el tiempo, participando en los proyectos. Pero ellos, bueno, cuando daba su posición a la empresa privada decía que ellos hacían una labor de observación y verificación, decía, de los trabajos que se hacen en cada una de las autónomas. Bueno, no sé si de observación, puede ser que estén en la junta directiva y que tengan voto. Eso no es observación. Esa es querer manosear, querer meter tus manos dentro de la cosa pública. Es decir, Manuel, tenían todo completamente regulado. Tenían una mafia completa, tenían algo bien establecido, algo bien pensado. Es decir, ellos nunca se imaginaron que el pueblo salvadoreño, el recién pasado 28 de febrero, les iba a dar la despedida final. Ellos jamás se imaginaron que esta situación iba a ser tan decadente, que un partido como el FMLN sacase 4 diputados y que los 4 diputados del FMLN están divididos, pueblo salvadoreño. ¿Y saben por qué están divididos? Por el dinero, por un presupuestito que les dan, un presupuesto que les dan para su funcionamiento. No hayan cómo decidirlo. Es decir, 4 diputados no se ponen de acuerdo por cuestiones económicas y están divididos. Unos votan en una ocasión, unos votan en contra, otros a favor, un solo descontrol. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la mira en el pueblo salvadoreño, ellos no tienen la mira en nuestra gente, ellos tienen la mira en el dinero, en los beneficios que pueden ellos siempre aprovecharse de la Asamblea Legislativa. ¿Para cuándo esperan ustedes concluir esta investigación o tienen, digamos, idea de cuándo podrían estar ya concluyendo el trabajo que están desarrollando? No, realmente todavía un espacio de tiempo de esta comisión no se tiene porque la información o el vaciado de información es bastante grueso. Tenemos una cantidad de documentos, una cantidad de entrevistas que vamos a realizar, una cantidad de peticiones, resumos financieros. Tenemos un grueso de información exageradamente grande y todavía estamos en curso, no tenemos fecha de caducidad todavía de esta comisión. Caleb, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana y claro que le vamos a esperar para que venga a contar cómo va evolucionando el trabajo de esta comisión de la que usted forma parte, que es el secretario de la comisión que está investigando a las organizaciones no gubernamentales y los fondos que recibieron del Estado salvadoreño. Y bueno, aquí le esperamos para que nos cuente y para que hablemos también de otros temas legislativos. Se nos quedan algunos temas en el tintero, pero obviamente va a haber más oportunidad para que podamos conversarlo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, El Salvador. Agradezco también a todas las personas que siempre están pendientes por las redes sociales, que nos siguen. Ahí nos escribe la gente y nos dice, hagan esto, Caleb, miren, propongan lo otro. Nosotros estamos pendientes de ustedes. Imagínate, ayer en la comisión llegamos incluso hasta 2,000 personas en una plataforma conectadas. Ahora el pueblo salvadoreño está pendiente de lo que hace esta nueva asamblea. Les agradezco y nuevamente un saludo para mi linda gente de San Miguel, departamento por el cual yo represento como diputado en la Asamblea Legislativa. Gracias a ti, gracias a todo el equipo de trabajo, a todos los que hacen posible este tipo de entrevistas. Gracias, Caleb, que tenga usted buen día. Vamos nosotros a una pausa comercial, regresamos enseguida con más de Noticiero Hechos aquí en la Red Salvadoreña de Medios.